cuando aprendemos algo, se forma una red neuronal. Para desaprenderlo, tenemos que desarmar esa red neuronal en nuestro cerebro y armar una red nueva. ¿Sí? Esto es realmente difícil. Piense, por ejemplo, cuando un amigo cambia, o nosotros mismos cambiamos el número de teléfono. Seguimos marcando el viejo automáticamente porque está esa red neuronal que todavía no pudimos desarmar y armar la nueva con el teléfono nuevo. ¿Sí? Y con respecto a esto voy a leer algo, y prometo que es lo último que leo, pero creo que es muy ilustrativo. Ustedes saben, yo en las charlas generalmente uso muchos alegorías o metáforas, porque la metáfora va directamente al inconsciente, pasa el consciente y va directamente al inconsciente, y esto nos queda. A lo mejor después no se acuerdan de las distorsiones cognitivas, pero se van a acordar del elefantito o de esto que les voy a leer ahora. Esto ilustra muy bien los pasos que tenemos que hacer y por qué es tan difícil deshacernos de nuestros modelos mentales. Autobiografía en 5 minutos breves, ¿la conocen? No. Okay. Capítulo 1. Voy andando por la calle, hay un gran agujero en el suelo, caigo, estoy perdido, no sé cómo salir. Bueno, pero no es culpa mía. Tardo siglos en salir. Capítulo 2. Voy caminando por la misma calle, hay un agujero enorme en el suelo, hago que no lo veo, me vuelvo a caer. No puedo creer que esté otra vez en el mismo lugar. Pero no es culpa mía. Tardo bastante tiempo en salir. Capítulo número 3. Voy caminando por la misma calle. Hay un agujero en el suelo. Veo que está ahí. Pero me caigo. Es un hábito. Es culpa mía. Salgo rápidamente. Capítulo número 4. Voy caminando por una calle. Hay un agujero enorme. Lo esquivo. Capítulo número 5. Tomo otra calle. Bueno, entonces habíamos mencionado los modelos mentales como determinantes de esto de cómo percibimos, qué percibimos, cómo lo analizamos y cómo lo transmitimos. El otro punto, del cual no me voy a detener, vamos a terminar con esto, que si lo que yo percibo es igual a mi modelo mental, ¿aprendo? No aprendo nada, porque ya lo sé, estoy convencida de eso. Cuando la percepción es distinta al modelo mental y me doy cuenta que eso es distinto, es ahí donde aprendo. Leslie Hart dice que aprender es crear o recrear modelos mentales. Pero para eso, por supuesto, en mi cerebro tengo que desarmar y armar una red nueva o directamente armar otra red neuronal nueva. Otro de los elementos que habíamos nombrado eran las inteligencias múltiples. Acá lo único que vamos a recordar es que todos nacemos con una combinación única de inteligencia y esto determina lo que yo denomino response, espacio y con H, habilidad. Response, habilidad. La habilidad para responder a distintos tipos de desafíos. Para algunos nos resultará más fácil responder a algunos desafíos que otros de acuerdo a nuestras inteligencias múltiples y todo lo haremos de distintas maneras de acuerdo a ellas también. El otro elemento que conforma nuestro mundo interior y que también determina la forma en que percibimos, analizamos y transmitimos son los canales de representación sensorial. Obviamente el ser humano, el hombre es un animal óptico, o sea, el canal visual es el que generalmente está más desarrollado, pero todos en distintas maneras somos más auditivos que kinestésicos, el olfato para algunos es muy importante, la parte gustativa. El otro día estaba leyendo unos estudios que se hicieron en la Universidad de Rockefeller que dice que, bueno, de los VAC, de los conocidos VAC, visual, auditivo y kinestésico, precisamente el kinestésico, que implica la parte táctil, es uno de los menos desarrollados por el modelo mental que nos imponen de chicos, no toques, eso no se toca, por ese tipo de cosas. Y bueno, y finalmente de lo que voy a mencionar yo. Recuerden que hay más elementos que componen nuestro mundo interior. La dominación hemisférica. Nuestros dos hemisferios que conforman nuestro cerebro, que lucen muy igualitos, pero sabemos que son distintos. Sabemos que de acuerdo al principio de dominancia, siempre que hay dos de algo, uno es más dominante que el otro.
O sea, todos nacimos con el hemisferio izquierdo y sus funciones más dominantes que el derecho o viceversa. Y esto también determina la forma de percibir, interpretar y transmitir. Hablamos de una lateralización hemisférica porque cada uno tiene sus funciones. No nos vamos a detener en esto porque creo que aparte las han tratado bastante en estos 2 días, pero vamos a mencionar 2 o 3 cosillas. Si yo les digo buenas tardes, o si les digo buenas tardes, para el hemisferio izquierdo es exactamente el mismo mensaje, porque entiende lo verbal, nada más que eso. El que entendió la diferencia de actitud es el hemisferio derecho, pero no entendió lo que dije, no entendió la parte verbal. Por eso es que, por supuesto, necesitamos de los dos. Pero para el contenido emocional de un mensaje, obviamente, es más importante el hemisferio derecho. Después, todas las demás características se pueden resumir en los términos que utiliza Edward de Bono con pensamiento vertical y pensamiento lateral. Él dice que hay 2 formas de responder a los desafíos. Utilizan un pensamiento vertical o lateral. Y precisamente el pensamiento vertical es secuencial, lógico, le gustan las rutinas, interpreta todo, justifica todo. O sea, si tiene un desafío, siempre hablamos de desafíos porque los desafíos nos motivan, los problemas nos preocupan. Entonces, cuando tengo que responder a un desafío, con el pensamiento vertical voy de un paso que me lleva a otro, ese paso me lleva a otro, ese a otro, hasta que encuentro una solución. Con eso estoy contenta. Encontré la solución, utilicé una secuencia lógica y utilicé mis modelos mentales, lo que yo sabía. En cambio, el pensamiento lateral es holístico, fundamental para cumplir cualquier objetivo. Si yo a ustedes les doy las piezas de un rompecabezas y les digo ármenlo y nunca les mostré el dibujo que tenían que armar, les va a resultar difícil. O sea, el hemisferio derecho con su pensamiento lateral es holístico, siempre busca alternativas, no va de un paso a otro, mira el bosque, no el árbol, y siempre va buscando nuevas alternativas. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué puedo hacer además de esto? Es creativo, es intuitivo. ¿Qué es ser intuitivo? Es poder inferir las cosas correctamente sin tener a lo mejor los detalles, pero teniendo una visión global. Y Edward de Bono hace una analogía entre el pensamiento lateral y la marcha atrás de un auto. Él dice, no la podemos usar todo el tiempo, la marcha atrás en el auto tampoco. Y el pensamiento lateral tampoco, porque si no, nunca tomaríamos acción. Porque cada vez que voy a hacer algo, digo, ¿y si hiciera tal otra? ¿Y si hiciera la otra? No avanzaría nunca. Pero dice, si bien no lo puedo usar todo el tiempo, es imprescindible para maniobrar y cuando me encuentro en callejones sin salida. Tanto en la marcha atrás, real, como en la vida. Cuando no tengo más alternativa, o sea, cuando voy haciendo algo y no encuentro la solución, tengo que buscar otras alternativas. Si sigo haciendo lo que siempre hice, siempre voy a conseguir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que usar el pensamiento lateral y tenemos, sobre todas las cosas, esto es importante, tratar de incentivar, de alentar el pensamiento lateral en las aulas. Con una cosa muy simple, provocando algún conflicto cognitivo que se puede dar a través de preguntas. Yo estoy convencida de que un buen docente es más aquel que sabe hacer buenas preguntas que el que tiene buenas respuestas, ¿no? Esas preguntas socráticas que, como mismo Sócrates decía, yo no te puedo enseñar nada, lo único que puedo hacer es hacerte pensar. Y Einstein, que ya fue un precursor de la psiconeuroeducación, nos hablaba de 2 cerebros. Él dice, tenemos 2 cerebros. Uno que es racional y lógico. Este es el esclavo leal del otro, que es intuitivo, creativo. El intuitivo y el creativo es un don sagrado que tenemos. Y después decía, pero hemos creado una sociedad que honra al esclavo e ignora al don. Entonces, como docentes realmente tenemos que preocuparnos como para alentar a desarrollar este pensamiento lateral. Comenzamos con cosas muy simples, como provocando el conflicto cognitivo, a lo mejor con buenas preguntas. ¿Sí? Bien. Bueno, hemos hablado de todas
de todas, de algunos de los elementos que componen el mundo interior que hacen nuevamente que se cumplen las tres funciones básicas del cerebro, que es percibir, interpretar y transmitir. ¿Hay algún elemento que nos permita llegar a todos los cerebros? Ese elemento es el humor. Antes de hablar y de analizar qué es el humor, quisiera comentar sobre dos mitos del humor. Generalmente se cree que el humor siempre está relacionado con los chistes y que el humor siempre debe terminar en risa. Hoy vamos a estar hablando del humor como un concepto mucho más amplio. El humor como activador del sistema de recompensa cerebral. ¿Qué es esto? Yo les acabo de decir que no siempre el humor tiene que ver con el chiste, pero para analizar los componentes, tomemos una anécdota graciosa como la del señor que escribió un cadáver. ¿Qué vimos ahí? Vimos un narrador que contaba una historia y el que va escuchando va preparando o va teniendo una inferencia lógica con su hemisferio izquierdo. Entonces cuando él decía, y sí, finalmente lo pinchó, sangró, él miró, entonces le dijo, ay, ¿cuánto le agradezco? Me abrió los ojos, la inferencia lógica, ¿cuál hubiera sido? Ahora sé que no soy un cadáver. Esa sería la inferencia lógica. Lo que causa gracia es que el remate, digamos, en los chistes o en una anécdota, es algo inesperado, es algo sorpresivo, ¿sí? Entonces, el primer elemento es un elemento de sorpresa, que le encanta al hemisferio derecho. Lo nuevo, lo sorpresivo, no la rutina. Después, cuando nos cuentan un chiste, por ejemplo, cuando nos dan remate, tenemos esa cosa inesperada de sorpresa y después, algunos tardamos más, otros un poco menos, hacemos asociaciones y lo entendemos el chiste. Entonces, encontramos el momento cuando hacen sinapsis nuestras neuronas y entendemos el chiste, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero sorpresa, confusión, después hago conexiones, y esto es lo que produce la sensación de placer. Tenemos el ¿sí? Bueno, esto, ¿cómo lo podemos ver en otras situaciones que no sea un chiste? Veamos lo siguiente. Esto tiene que ver con el sistema, dijimos, de recompensa del cerebro, con lo que llamamos el efecto DAS. Tomemos algo mucho más primitivo, algo básico. Tengo hambre, tengo mucho hambre, tengo un pedazo de torta ahí. Entonces, mi cerebro se focaliza en esa torta, una torta de chocolate riquísima, y empieza a producir el neurotransmisor dopamina. Ese es el neurotransmisor que hace que focalicemos la atención. Después voy, tomo la torta, la como, estoy actuando, se está produciendo adrenalina. Una vez que ya comí ese pedazo de torta, estoy satisfecha, serotonina, que lo nombramos bastantes veces hoy, el neurotransmisor del placer.